Hola de nuevo, ya estamos acá y hoy vamos a tratar un tema muy recurrente en nuestra vida. Mira, se trata de la gratitud. En Deuteronomio 8, Dios nos pide que nunca nos olvidemos de Dios. Una vez que Él nos ha sacado de Egipto, donde estábamos, y nos ha puesto en un lugar de bendición en donde prosperamos, que no se nos olvide volver a estar bajo su presencia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues buscando en la Biblia, recuerda que todo está ahí, pues me encuentro con un pasaje en Lucas 17, versos 11 al 19, nos habla precisamente de lo que ocurrió con 10 leprosos. Un leproso era una persona que era aborrecida por todo el mundo en los tiempos de Jesús y habían sido nominados como enfermos incurables por parte de los sacerdotes del templo, del gran templo de Salomón, o de las sinagogas en donde estuviera la persona infectada. Entre paréntesis, la lepra, cuando la Biblia se refiere a la lepra, también se puede entender como el pecado. Para ir teniendo una idea. Entonces, en esa ocasión que nos habla Lucas 17, iban 10 leprosos buscando a Jesús, porque si has leído tu Biblia, te habrás dado cuenta que el maestro iba de pueblo en pueblo. En 3 años que duró su ministerio, nunca se estuvo quieto. Iba hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o el oeste, los 4 puntos. Alrededor, cuando tú ves un mapa de lo que es Israel hoy en día y sitúas los puntos, digamos, del lago de Genesaret al Mar Muerto, donde está cerquita, está Jerusalén, y ahí está el templo. Entonces Jerusalén está en los altos, en la montaña. Así es la geografía de Jerusalén, siendo un pedacito pequeño de tierra, tiene unas montañas altas, y ahí está Jerusalén, está mero arriba, y después de ahí se puede ver el Mar Muerto, y podría verse en un día claro hasta el lago de Genesaret, pero en aquel tiempo que estaba muy limpio de contaminación y todo, se podía ver perfectamente todo. Hacia el norte quedaba Genesaret y ahí está Capernaum, ¿verdad? Están tantos pueblos que él anduvo por ahí ministrando gente. Y hacia el sur de Jerusalén pues quedaba Belén, quedaba Kedar, donde fue ver al Gadareno cruzando el barco, perdón, ese que está en el mar de Genesaret. Entonces estos 10 leprosos le andaban buscando, habían sido declarados como enfermos y habían llevado una vida realmente triste, porque un leproso pues se aleja de su familia, se aleja de sus amigos, pierde sus negocios, pierde su casa, y envuelto en un sudario anda por ahí caminando. Nadie le quiere dar de comer, todo el mundo lo rechaza, no tiene dónde vivir, porque además es expulsado de donde quiera que se pare, ni su familia lo quiere. Entonces no tiene ni dinero, no le sirve nada, porque aunque tuviese dinero, nadie le quiere agarrar ese dinero que está infectado. La lepra pues empieza a corroerle el cuerpo, se le cae la nariz, se le caen los pómulos, se le empiezan a caer los dedos, los de los pies, de las manos, parte de los músculos de las piernas, de los hombros. Así se va perdiendo que una oreja, va perdiendo el tiempo, va perdiendo sus músculos y sus extremidades, y va llevando una vida verdaderamente miserable. Así es como nosotros nos sentimos. Muchas veces pasamos por ese desierto, de sentirnos como los 10 leprosos. Pero déjame que te termine de contar. Esos 10 leprosos finalmente se le atraviesan el camino a Jesús, le gritan y se acercan y decían: leproso, leproso, ¿verdad? Leproso, inmundo, decían, era la palabra que usaban, inmundo, inmundo. Muchos de estos seguramente habían sido fieles, religiosos, otros ni siquiera, y así, igual que los de hoy. Gente que lo ha perdido todo, gente que aparentemente es rica, pero con un corazón todo roto, esa alma está totalmente deshecha, ha perdido a alguien y no se ha podido reponer de esa pérdida, ha perdido su fortuna
y a veces se quiere suicidar. Esa es la comparación con el de hoy, ¿no? Pero el antiguo leproso, nos cuenta Lucas, que ese grupito se le acercaron a Jesús y le decían que tuviera misericordia de ellos y todo. Y Jesús fue y los abrazó. ¿Dónde puedes encontrar una persona así? Ni en los presentes días. Si tú tienes COVID, no va a venir el doctor López-Gatell a abrazarte, ni va a venir tu sacerdote o tu pastor o tu rabino a abrazarte y a darte consuelo. No, quisiera estar lo más lejos posible, no vayas a contaminarlo. Pero Jesús hizo algo muy extraordinario. Se acercó, los abrazó y no les dijo están sanos ni nada. ¿Saben qué le dijo? Ustedes regresen a ver al sacerdote y háblenle lo que sucedió. Ya están sanos. Pero se veían, estamos enfermos todavía. Vayan. Y se da la media vuelta y se va. Aquí los analistas bíblicos pues hacen algo así como un análisis de ese momento. Tan solo les dio su palabra y con esa palabra fue suficiente. Si ellos tuvieron fe y así lo hicieron y fueron a su templo a que los viera el sacerdote, el proceso de restauración tardaba 16 días, imagínense nada más. El sacerdote los tenía que ver, se tenían que bañar, rasurar, estar allí, comer cierta comida que les decía y estarlos viendo todos los días. A ver, y si ya el 16º día de haber hecho sacrificios, oraciones, alabanzas y todos los rituales religiosos del mundo estaban limpios, entonces ya los declaraba limpios y ya se podían restaurar a la sociedad. Imagínense solamente con ese certificado que él daba. Hoy en día, haciendo la comparación, nadie quiere tratar con un enfermo de COVID, solamente su familia y a veces ni la familia, solamente los abnegados profesionales médicos, enfermeros, camilleros, doctores, neumólogos, el servicio médico se ha puesto realmente la bata para atender este mal. Bueno, pues había que tener esa fe suficiente como los leprosos que fueron, y eso, lo extraordinario es que se curaron, pero lo más extraordinario es que una vez que estuvieron curados, solamente uno regresó a dar gracias. Encontró a Jesús nuevamente, se postró ante él y le dio las gracias por lo recibido. Y aquí lo remarco, ¿no? Lo extraordinario es que ese tipo que lo hizo, él no era judío, era precisamente un samaritano. Los samaritanos tenían buen tiempo que ya no se llevaban con los judíos. Originalmente eran la misma raza, pero por razones políticas se separaron. La tribu del norte de las del sur y las 10 tribus del norte, que es la tribu de Efraín, pues se perdió. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que Jesús a eso vino, a recuperar las ovejas perdidas, ¿sí?, del rebaño de Efraín. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y qué vemos? Vemos gente, primero, con una gran necesidad espiritual y física, y se acercan, valiéndoles, se acercan a Jesús. Y saben que solamente Él puede sanarlos. Otros, antes de llegar a Jesús, van a ver unas imágenes, a bailar de frente o de espaldas. Les sacrifican una gallinita, les sacrifican una piernita de oro, un corazón de oro, muchas cosas. Y ellos creen así, esa es su fe. Y no lo vamos a criticar por ello, porque han sido enseñados toda la vida. Enseñar a rezarle a una imagen que está tendida o está crucificada, y piensan ellos que ese es Dios, ese es su Dios, uno que está ahí, sufriendo. Ese Cristo sufriente o muerto, ahí le van a rezar. Pero un verdadero creyente sabe que Jesús es el Hijo de Dios y está vivo. Y no siendo como esos 9 leprosos que no regresaron a dar las gracias, y sí como el samaritano, pues nosotros tenemos que pensar que
Así como el Señor nos bendijo para estar en la situación económica o de salud en que nos encontramos el día de hoy, y que Él nos sacó de donde estábamos, pues tenemos que ser siempre agradecidos. No debemos nunca olvidar su santo nombre y orar al Padre, y orar al Hijo, y orar al Espíritu Santo, porque ellos tres son uno y están al pendiente de todos sus hijos, de todo su pueblo. Si tú has pasado por valles de sombra y de muerte, lo sabes perfectamente que no deberás temer mal alguno, puesto que el Señor está ahí pendiente de ti. Si en apariencia las cosas han ido mal, cada 20 de noviembre no te nombran, cada vez que hay ascensos en la oficina no te nombran, cada vez que hay un buen negocio se te cae, y tú dices, bueno, qué mala suerte, ¿qué hice? Tengo que ir por una limpia a Catemaco. Pues yo te digo, harías muy mal. Mira, la Biblia es un libro de instrucción, no es un libro de religión como mucha gente cree. La Biblia es un libro de instrucción, se llama la Torá, pero nosotros le hemos puesto el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento es un libro referido al Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en tiempos de que se escribió, lo único que había de escrituras era lo que conocemos como el Antiguo Testamento, la Torá, los escritos de Moisés, Deuteronomio, ¿sí? El Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, y esos libros, junto con los libros de los profetas, Elías, ¿sí? Malaquías, se me vienen algunos a la mente, ¿no? Entonces, todos esos profetas que hay, mayores y menores según sus escritos, y los libros de Salomón, como son los proverbios, los salmos, todos ellos hacen un conjunto de las antiguas escrituras. Nos habla de toda la sabiduría del hombre que pudo obtenerla de Dios en siglos. Entonces, ¿cómo la vamos a desdeñar? Y de ahí se escribe el Nuevo Testamento basado en el Antiguo Testamento, siempre haciendo referencia a lo que había. Entonces, haríamos mal en nada más dedicarnos al Nuevo Testamento. Pero sin apartarnos del motivo de la plática de hoy, es ser un agradecido y no caer en el rubro de los mal agradecidos, porque a esos los escupe Dios. Si tú trabajas para alguien, ya te lo he dicho muchas veces, si tú esperas algo, Dios no te pide nada a cambio, solamente te pide obediencia. Solamente tienes un Dios, uno solo. Un Dios trino que se permite mandarte una parte de sí mismo en forma de Jesús, en forma de su Hijo, para que te haga ver en dónde estás mal y cómo puedes regresar a casa, como el Hijo pródigo. Cómo puedes, con su bendición, acercarte al trono de la gracia, totalmente en confianza, sin hacer más sacrificios, simplemente poniendo en práctica tu fe y siendo agradecido, siempre siendo agradecido. Por ahí dicen, no muerdas la mano que te da de comer. Bueno, pues aquí no tienes que morder nada, porque Dios no te pone en ninguna condición. Te da el pan de cada día, te da su palabra también para que la bebas, para que de tu interior corran ríos de agua viva y seas un ser agradecido. Formas ahora parte de un pueblo elegido de Dios, un pueblo que Él espera que se comporte como una iglesia perfecta. Iglesia no es un templo, iglesia no es un edificio, ni una basílica, ni una catedral, ni una parroquia, ni una sinagoga, ni un templo cristiano, no. Iglesia es el conjunto de gentes que se reúnen para alabar a Dios. Y cuando alguien dice voy a la iglesia, de repente se refiere a que va a juntarse con otros creyentes a darle gracias a Dios por todo lo que recibió en la semana, por todo lo que va a recibir y por todo lo que ha recibido antes, en otros tiempos. Entonces te repito, si tú eres como esos leprosos que perdieron todo, hasta la fe, recupérala, mi hermano, recupérala, amigo, vuelve a casa, ven a Cristo Jesús, y en el nombre de Él rogamos a nuestro Padre Celestial que su Santo Espíritu nos anime y nos oriente y
que nos convenza de pecado, para que siempre lo tengamos aquí en nuestro corazón, en nuestros labios. Fíjate que los musulmanes, ¿cómo hacen, no? Del corazón a la boca y al pensamiento. Y el otro contesta del pensamiento a la boca y al corazón. Así también los judíos dicen, Shalom Aleichem, lo mismo, ¿no? Paz sea en tu corazón. Y nosotros en español dijéramos, siempre que encontrásemos a alguien, en lugar de decirle, hola, ¿cómo estás, amigo? Shalom. Porque no hay una palabra equivalente. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Paz. Podría ser. En lugar de decir cómo te ha ido y el otro contesta de la fregada, fíjate nada más, se está maldiciendo. Tú debes de contestar siempre bendecido y con la gracia de Dios, más bendecido. Mi hermano, eso es todo por hoy porque los tiempos nos ganan. Ya sabes que los tiempos en televisión o en video son muy cortitos. Esta mañana te mando mis bendiciones, te mando un fuerte abrazo y no te olvides siempre de dar gracias y alabar a Dios en todo momento. En el nombre de su Hijo Jesús, me despido de ti y nos vemos en la próxima charla como esta.